un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y partimos en las calles de Santiago con información policial. Sabemos de una casa atacada a disparos en Pudahuel, de un hombre que está en riesgo vital tras ser quemado vivo en la vía pública en San Bernardo, y de un hombre, un dueño de casa, baleado en medio de un turbazo. Felipe Cofré, tú tienes toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, partimos en la comuna de Peñalolén, en el sector Altos del Parque, donde anoche se registra un nuevo turbazo y que deja resultados lamentables. El dueño de esta casa, que era asaltada por un grupo de al menos 6 delincuentes, terminó baleado al resistirse a este atraco. La víctima se encontraba al interior de su hogar en compañía de sus 2 hijos menores de 16 y de 14 años cuando llegaron estos delincuentes que forzaron los ingresos a esta casa y amenazaron a sus moradores con armas de fuego. Fue en ese momento cuando este hombre de 70 años enfrentó a estos delincuentes y recibió un disparo en el tórax, herida que lo mantuvo en riesgo vital, situación que mejoró avanzadas las horas en un centro asistencial donde fueron atendidas sus lesiones y fue intervenido quirúrgicamente. Pese a la violencia con la que actuaron estos delincuentes, siguieron con el robo, registraron la casa y se llevaron varios artículos de valor, principalmente objetos electrónicos y joyas. También intentaron llevarse un auto, pero no pudieron abrir el portón de ingreso, así que huyeron con estos objetos robados. Vamos a escuchar el relato de vecinos, testigos de este hecho, y también a otra vecina que dice que no es la primera vez que ocurre este tipo de robos en el sector y que pese a las medidas de seguridad implementadas por el municipio y por ellos mismos, este tipo de delitos sigue ocurriendo. Yo estaba ahí en la cocina, estábamos conversando con mi esposa y escuchamos el disparo ahí fuerte y el golpe del auto. Y ahí miramos por fuera y 4 personas corriendo arriba de un auto negro también y arrancando, gritando, vámonos, vámonos. También se ve Carabineros, se ve Paz Ciudadana que también da vueltas por acá, entonces no es que falte algo. ¿Qué más se puede hacer? O sea, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que ya estamos demasiado cuidados cada uno, pero esto sigue sucediendo. Claro, y es Carabineros, personal de los S9 que está a cargo de las diligencias para encontrar a los responsables de este violento robo. Otro hecho que queda al descubierto hoy al revelarse las cámaras de vigilancia de un brutal ataque que ocurre en la comuna de San Bernardo ayer por la tarde. Es un hombre en situación de calle que fue golpeado, rociado con benzina y luego quemado por un grupo de personas. Este hecho ocurre en la intersección de avenida Padre Hurtado con calle Balmaceda. Ahí fueron las cámaras de vigilancia que registraron cómo la víctima literalmente ardió por varios segundos hasta que por sus propios medios se desprendió de sus vestimentas ya consumidas por el fuego. El alcalde Christopher White se refirió al estado de salud de este hombre, dio cuenta de que se mantiene en riesgo vital tras tener o quedar con el 94% de su cuerpo quemado. Hoy día lo que sabemos es que la víctima está en riesgo vital, con el 94% de su cuerpo dañado. Su situación es compleja, que el lugar es un sector donde lamentablemente se instalan habitualmente rucos y la hipótesis son varias de lo que puede haber ocurrido, desde una riña personal, desde un cobro de venganza por algún hecho particular. Por lo tanto, quien debiese determinar lo que allí ocurrió es finalmente la investigación policial y nosotros hemos puesto los recursos en aquello. Claro, según los testigos indican que este hecho podría haberse producido por un ajuste de cuentas, producido por la instalación de rucos en el sector y las incivilidades que esto involucra. También los vecinos identifican a los atacantes como habituales consumidores de drogas en el sector. Y esto se suma al ataque a una vivienda en la comuna de Pudahuel que recibió más de 50 disparos durante la madrugada. 7 de estos impactos ingresaron a la casa, hasta el living, donde se encontraba una familia viendo televisión. Milagrosamente no resultaron heridos y es el jefe de hogar que dice que no sabe por qué se habría producido este ataque, ya que ellos no mantienen conflictos con nadie. Lo escuchamos. Nosotros estábamos en el living viendo tele y cuando escuchamos los balazos los tiramos al suelo. Lo único que hicimos fue tirarlo al suelo.
¿Cuántos disparos escuchan más o menos ustedes? ¿O cuántos disparos han visto ustedes? No, fueron varios disparos porque, como les digo, yo salí cuando pasó todo esto, los conté como 50, sé que no son más. Y adentro son 7 balazos que llegaron adentro. Y nada, estamos asustados, no sabemos qué hacer, que hoy en día no se puede vivir tranquilo, ni aquí, ni donde sea, donde uno se vaya. ¿Creen ustedes que se pudieron haber equivocado de domicilio quizás? Puede ser, porque como les digo, nosotros somos gente trabajadora, no tenemos problemas con nadie, acá los vecinos tampoco, son todos trabajadores y el barrio es tranquilo. Sí, es raro lo que sucede. Claro, dice esta víctima que es en un vehículo que baja un hombre y efectúa los disparos, hecho por el que no hay personas detenidas. Es parte de la información policial de este nutrido informe de las últimas horas acá en la región metropolitana. Felipe Cofré, revisamos la información policial. Nos contactamos nuevamente en los próximos minutos para saber más de otros casos, Felipe. Gracias, buenas tardes. Hasta más rato, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra cosa, en el Biobío, conmoción por esto desde la noche de Año Nuevo, ¿no? Una golpiza que terminó con consecuencias fatales. Hay 2 personas en prisión preventiva por esto. Y hoy día se conocieron detalles bien relevantes. Un grupo que se coordinó incluso por WhatsApp para provocar todo lo que ocurrió. ¿O se les fue de las manos? Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, Verónica, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la investigación por el asesinato de Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, continúa ya con 2 formalizados por homicidio calificado y con un número aún importante de personas que deberán enfrentar a la justicia. La noche de Año Nuevo, en la fiesta masiva del Espacio Marina en Talcahuano, donde sufre una golpiza de pies y puño que terminan quitándole la vida a este joven ex aspirante a oficial de Carabineros. Su madre, Caroline Olivares, ha dicho que para ella este es un caso de ataque en jauría y lo calificó como la jauría del Biobío. Fue una agresión, como dice mi hijo, fue un ataque directamente hacia la vida de mi hijo, a quitarle la vida a mi hijo. Eso fue una planificación, fue un asesinato cruel causado por una jauría, por la jauría del Biobío, así es como yo le llamo. Ellos contra él, no él contra ellos, ellos contra él, así fue el ataque. No vamos a nombrar personas, pero no hay un número exacto, tampoco les voy a decir, nosotros como familia lo sabemos, pero no vamos a interferir en la investigación y tampoco vamos a dar material para que la defensa lo utilice. Pero un número grande, ¿no? Un número grande, un número importante, un número impensado. La figura penal imputada es el homicidio calificado, invocando las agravantes de alevosía y premeditación. Allí hay un antecedente clave. Se descubrió un grupo de Instagram denominado Tokyo Manji, haciendo alusión a una manga de anime japonesa que precisamente es una pandilla de motociclistas que utilizaban ese nombre para coordinarse. Allí hay mensajes claves que el Ministerio Público interpretó como una premeditación para atacar a este joven y finalmente quitarle la vida. Escuchamos al fiscal Juan Yáñez. Es un grupo que forman los imputados conjuntamente con otras personas donde mantienen comunicaciones permanentes, que son todos los días de muchos mensajes a un grupo de amigos. El nombre es el nombre de un anime que representa un grupo de jóvenes que aparentemente son una pandilla y que se dedican a golpear y a causar daño, no sé si la muerte, no tengo idea. Y así se nombran y ellos ahí comparten esta decisión. Ahora, en ese chat o comunicación vía Instagram se envían las fotografías de los 2 hermanos. Y dice, nos vamos a pitear a los Miranda, hoy quedan vegetales, más encima ya mandan la fotografía. Uno de los muy jóvenes que declara, señala, dice, parece que se hizo realidad el grupo. Posterior a ello, y una vez concretado el ataque, hay evidencia de que intentó ser borrado, sin embargo, fue recuperado por el Ministerio Público. Eduardo Arragada es defensor de uno de los imputados hoy en prisión preventiva y entrega su visión.
Han pintado a estas personas como si fueran los integrantes de un grupo gangsteril o un grupo mafioso de gente que produce problemas y comete delitos y causa daños e incluso asesina a otras personas. Creo que eso es tan exagerado como proponer un homicidio calificado. Con relación a lo que se ha ventilado en la audiencia, había un grupo de Instagram que tenía el nombre de un anime japonés y alguien borró las anotaciones o inscripciones en ese grupo y esa persona no fue mi cliente. La investigación ahora avanza, Rodrigo, Verónica, para identificar. La identificación ya está, pero debe detenerse a quienes el Ministerio Público también les imputará responsabilidad en este asesinato. Christopher, cualquier novedad ampliamos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región de Valparaíso. El presidente Boric se reunió hoy con dirigentes vecinales de varios sectores damnificados por los incendios de Viña del Mar del año 2024. La visita la hizo junto al ministro de Vivienda. Se le pidieron autocríticas a la autoridad. Belén Velázquez estuvo ahí, nos cuenta todo. Buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Sí, con algunas manifestaciones terminó esta actividad oficial del presidente de la República, Gabriel Boric, en el sector del Olivar. Este es uno de los barrios en Viña del Mar más afectados por el mega incendio del 2024. El presidente, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y otras autoridades, se habían reunido previamente con un grupo de dirigentes vecinales en este sector y luego de ello se dio un punto de prensa donde el presidente dijo, por ejemplo, que se ha trabajado durante su gobierno en mejorar la institucionalidad para el proceso de la reconstrucción y hablaron también algunos dirigentes vecinales que agradecieron la labor del gobierno en este proceso de reconstrucción que, recordemos, ha sido muy criticado por gran parte de los vecinos afectados y también por autoridades, incluso algunas simpatizantes de este gobierno. Escuchemos parte de las palabras que dijo el mandatario en su visita al Olivar acá en Viña del Mar. No solamente la situación particular de cada familia, es la situación de la comunidad y cómo generar espacios que sean seguros. Una de las cosas que nos ha mencionado acá, y Rodrigo me lo recalcaba al final, es la importancia de sostener la seguridad acá y poner más énfasis en la seguridad en todos los sectores afectados por el incendio. Como gobierno y como presidente de la República, quiero que sepan que hemos estado muy encima de este proceso y sin lugar a dudas nos hubiese gustado que esto sea más rápido. Por eso hemos reforzado la presencia del terreno, por eso hasta el último día vamos a estar acá en el territorio y en comunicación constante con la comunidad afectada. Sí, después de eso se le preguntó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre las cifras de la reconstrucción. Se le consultó por las cerca de 4.700 viviendas con daño irreparable, de las cuales se han entregado aproximadamente el 10%. Ante esto, la que respondió a esta pregunta fue la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, y ella dijo que ellos consideran un universo de 3.000 familias hábiles aproximadamente y que en ese contexto, según ellos, ya hay un 45% de avance en la reconstrucción. Luego se le consultó al ministro Montes si tiene alguna autocrítica sobre el proceso de reconstrucción que reiteramos ha recibido muchas críticas negativas por su lentitud y la verdad es que no se percibió alguna autocrítica de parte del secretario de Estado que apuntó algunas responsabilidades a los privados en su respuesta. Escuchemos. Yo creo que efectivamente el Estado tiene problemas para esto, y tiene problemas en su propia estructura o sea, yo pongo ejemplos, 2 ejemplos le pongo. O sea, en un Manuel Bustos, por ejemplo, teníamos que hacer muro de contención para 4 viviendas. Llevamos meses para poder hacer la licitación y encontrar las empresas adecuadas para que lo hagan, porque eso no lo hace el Estado. El Estado tiene que contratar a privados. En otros casos nos demoramos hasta 11 meses en la licitación. Tenemos en Villa Alemana viviendas con el 98% de avance. No terminan porque la empresa dijo no nos ha ido bien, nos retiramos. Y ahora contratar otra empresa para terminar, o sea, el Estado tiene serias limitaciones. Por eso cuando el presidente dice que va a haber un proyecto de ley, tiene que ver con facultades, con capacidades del Estado, con capacidad para responder rápido. Sí, luego cuando el presidente Gabriel Boric ya se había retirado de este lugar y las otras autoridades estaban ya
en el podio para entregar declaraciones a los medios de comunicación que estábamos ahí en ese lugar, llegó hasta este punto un grupo de vecinos a interrumpir con gritos y con algunas manifestaciones en contra de las autoridades, reclamando que los habían dejado de lado en esta reunión previa que yo les comentaba con algunos vecinos. Acusaron que eran dirigentes elegidos a dedo para este encuentro y que había una gran parte de damnificados que todavía no recibe ayuda suficiente o que derechamente se pudieron levantar solos después de esa tragedia del mega incendio de febrero del 2024. Y en medio de esta situación es que las autoridades decidieron abandonar el podio y resguardarse en el lugar donde previamente había sido la reunión con los vecinos, una especie de carpa que se instaló a un costado de unas viviendas que están en proceso de construcción. Escuchemos parte de las manifestaciones de los vecinos en el sector del Olivar hoy día durante la visita del presidente Gabriel Boric. Y hoy le hemos enviado un montón de cartas al presidente para que nos reciba. Era la instancia, pero excelente, que nos pudiera recibir para poder conversar, dialogar y para buscar ¿qué cosa? Una ayuda psicológica para toda la gente que está sufriendo, el cual me incluyo, donde se nos han cerrado la puerta en la cara. La ministra de Salud también lo conversamos, quedó de llamarnos, jamás. 23 meses, basta de este show. Y nosotros queremos vivir el duelo como corresponde y solucionar a las personas inhábiles, a todas las personas que se nos han invisibilizado. Estos eventos son a dedo y son con dirigentes que Macarena Ripamonti le hizo la campaña a concejal. Servio no ha hecho la gestión, no está en terreno. Cuatro veces han venido acá a instalar esto, a inaugurarlo. 4 veces. Nadie nos da subsidio. ¿Eso continúa con alguna solución? No, nada, nadie da soluciones. Pura falsa. Llevamos 2 años sin techo. Allá en Villadulce, la gente que se ha parado es solamente gente que con sus propios gastos han podido salir adelante. Fue un momento bastante tenso el que se vivió en algún momento, ¿cierto?, en esta pauta de presidencia donde había al menos 3 anillos de seguridad instalados por carabineros. Pudimos constatar después también la presencia de algunos carros de fuerzas especiales que estaban en las cercanías del lugar donde estuvo el mandatario esta mañana en el sector del Olivar, una actividad de prensa que tenía que ver con la reconstrucción y que terminó finalmente con los reclamos de varios vecinos acusando abandono por parte del gobierno en este proceso de reconstrucción. Claro, porque ha sido más lenta de lo que esperaba incluso el gobierno la reconstrucción en ese sector de Viña del Mar. Estamos hablando de los incendios del año antepasado, de febrero del año 2024. Gracias, Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la economía, sí, como viene este año, con lo que está pasando con el cobre, lo que pueda pasar con el petróleo y el dólar, por ejemplo, dada la incertidumbre internacional. Gonzalo Aguirre, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Completamos ya los primeros 7 días del 2026 y en materia económica se han mantenido tendencias vistas al cierre del 2025, por ejemplo, en lo relativo al precio del cobre, que ayer superaba los $6 la libra en Londres, hoy con un retroceso, $5.96. El dólar en paralelo sigue bajo los 900 pesos, aunque hasta ahora sube poco más de $1 con respecto al cierre de ayer en los 894,29. En la bolsa de Santiago, en tanto, el IPSA tuvo ayer nueva marca en los 10.927 puntos. Hay además conflictos internacionales que pueden tener sin duda efectos económicos y también en el horizonte aparece cada vez más cerca el cambio de mando del 11 de marzo, fecha en que las expectativas ya deberían comenzar a reflejarse en acciones, todos elementos que estuvieron presentes en el seminario organizado por CLAPES-UC, cómo viene la economía chilena en 2026, Chile en un nuevo ciclo. Escuchamos a su director, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Qué efecto tendrá en la economía el repunte de las expectativas y un precio del cobre significativamente mayor de lo previsto en el informe? Podría significar, por ejemplo, más inversión y crecimiento de lo previsto. Esta alza del precio del cobre, en la medida que se sostenga y dependiendo del uso que se les dé a estos recursos, también tendrá impactos en las finanzas públicas y en las condiciones financieras que enfrenta el país, que deberán ser abordadas en futuros informes de estabilidad financiera. Por otro lado, un menor tipo de cambio podría llevar a la inflación bajo la meta, haciendo necesario recortar la tasa de política monetaria más de lo previsto en diciembre.
La principal exposición estuvo a cargo de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien presentó el informe de política monetaria de diciembre y también comentó que este año ha partido con noticias desde el sector externo bien significativas en cuanto al precio del cobre, también del petróleo. Esto dijo la timonel del Instituto Emisor. El precio del cobre, además de los fundamentos tradicionales, hoy día nos lleva a mirar otros factores que están incidiendo en forma significativa. En el caso del petróleo, el precio ha ido bajando, después tuvimos entre medio conflictos muy centrados en el Medio Oriente. Sin embargo, hacia adelante lo que tenemos son términos de intercambio favorables para nuestro país. Todo esto, sin embargo, que son noticias favorables para nuestro país, se siguen dando en un ambiente de incertidumbre muy alto y con elementos de riesgo que son importantes de tener presente. Luego de esa exposición, un panel moderado por Germán González de CLAPES-UC, donde participaron los economistas Óscar Landerreche, Rodrigo Vergara y Cecilia Cifuentes, donde se abordaron temas como las reformas estructurales que deberá abordar el próximo gobierno, las expectativas de inversión y también de crecimiento. Los desafíos son bien importantes y ojalá que el precio del cobre muy alto no tape los problemas de fondo que tiene la economía, aparte de lo que dijo la directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, a quien escuchamos. El aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, yo también es una noticia que la matizo. No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre, tanto porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad, se terminó la bonanza y creo que esa bonanza de alguna forma hasta impulsó expectativas que eran irrealizables. El aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es ese. Y esta mañana, además, el Banco Central publicó los resultados de su primera encuesta de operadores financieros de este año, donde para el IPC de diciembre se proyecta una variación de menos 0,1%, dato que el INE publica mañana a las 8 de la mañana. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Toselli se queda en la U mientras siguen esperando allí el arribo a Chile del Gato Lucero en Colo-Colo. Hay problemas con marcos volados y se definen las salidas de Pizarro y Saldivia. Ernesto Contreras, buenas tardes. Hola Vero, Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas. Harta noticia de la U, de Colo-Colo, también de la Católica. Partamos por la U, que está remeciendo el mercado. A la llegada ya de Eduardo Vargas confirmada, se viene el arribo de 3 nombres que ya podemos confirmar. Miércoles. Lucas Romero, volante central paraguayo, 1,89 m, 23 años, que jugaba en Recoleta de Paraguay e incluso estuvo nominado a la selección adulta de Paraguay el año pasado por Gustavo Alfaro. Raspa, un 6 que no tenía la U. Eso implica, y también confirmado, que se va Sebastián Rodríguez, el bigote, el uruguayo, libera el cupo extranjero para que llegue Lucas Romero, una operación que es por un préstamo de 1 año con opción de compra, confirmado, póngale ahí el ticket. El otro, Juan Martín Lucero, ya dicho, va a llegar finalmente como jugador libre a la U. Se va a desprender el Fortaleza de él para también pagar una deuda que tienen, también bajar un tema de refuerzo de salario, así que va a llegar libre el Gato Lucero. Mira, en las próximas horas Chile. Imperdible ese partido en el Monumental. Increíble, sí, hay que esperar el fixture para ver cuándo va a tocar. El fixture, que tiene que ser pronto porque el torneo arranca el 30 de enero, no queda mucho. Y estamos en Chile. Va a salir por ahí por el 28 vamos a ver. Y Octavio Rivero, con confianza, dígalo, va a ser jugador de la U. Octavio Rivero, el jugador uruguayo, largamente pretendido por la U. El año pasado le pedía $3 millones Barcelona por él. La U obviamente no iba a llegar a eso. Ahora es muy diferente la situación porque el Barcelona está casi quebrado económicamente. Su último paso por Chile en la Unión. En la Unión. Puede ser, en la Unión, no sí. Fue... Sí, pero anduvo bien en Barcelona el año pasado. Hizo gol en Copa Libertadores. Convengamos también que nuestro fútbol trae también jugadores de esta magnitud. No va a traer un super crack, pero viene con 33 años, viene haciendo goles en Barcelona y los ecuatorianos no quieren desprenderse de él, pero se va a ir porque le debe mucha plata y porque el equipo necesita también liberar el sueldo de Rivero. Así que Lucas Romero, Octavio Rivero y también Juan Martín Lucero van a ser refuerzos de la U. Durante esta semana es pretendido ya que estén todos acá. Se va Matías Sepúlveda, seguro.
Se va, seguro. ¿A dónde se va? Al Lanús. $1 millón pide la U. Ofertó 800.000 el cuadro Granate, campeón de América, de la Sudamericana. Pellegrino. Sí. Y la U le dijeron en una cuota y un palo verde, nada más ni nada menos. Así que se va a ir, seguro, Matías Sepúlveda, y no van a traer reemplazante en esa posición. Se queda con Salomoni y con un sub-20 que ha impresionado a Paqui Meneghini. Vargas, es el Diego Vargas, si no me equivoco, es el nombre de él. Eso con la U, que tiene mucho movimiento y que tiene también las partidas de Sebastián Rodríguez y de Antonio Díaz, el lateral izquierdo. Le contamos a las 14 para dónde se va Toñito Díaz, así que la U se desprende de otro lateral y renueva a Toselli, que se había casi retirado del fútbol, lo convencieron y se queda en la Universidad de Chile. Colo-Colo, en la tarde, horas claves para la salida de Vicente Pizarro a Rosario y Alan Saldivia a Vasco da Gama. Hay directorio donde Blanquionegro tiene que votar por la salida de estos dos jugadores, algo que va a ser un trámite, porque está todo acordado. Resuelto. Sí, cerca de 4 millones entre los dos le va a dejar a Colo-Colo, algo bastante bueno. Sí, necesitan plata. Necesitan suplir el año centenario, que fue pura pérdida. No deja de ser. Sí, y lo de Marcos Volados, lo contábamos en la mañana, 6 meses afuera, un jugador que estaba listo para irse a jugar a O'Higgins, de Rancagua. Y para Audax también lo querían. Eran esos dos equipos, pero se iba a ir de Colo-Colo y se rompió los ligamentos. Esos delanteros cuestionados por el público, pero que los técnicos como que los aguachan, es que siempre. Son jugadores de plantel. Sí, pero siempre es como el primero, segundo, tercer cambio. Salvo este año, que estuvieron todos mal, cuando fue campeón Colo-Colo el 2024, Volado fue clave en el último partido. Le salvó varios partidos. Haciendo goles. Ricardo, usted, sí. Pero yo entiendo al hincha de Colo-Colo, porque todo lo que somos hinchas de un equipo tenemos un jugador que uno dice, pero ¿por qué este jugador siempre está y uno cree que no debería estar? Ya 9 años. Claro. Y lo que le pasó al hincha de Colo-Colo con Volado es que le doblaron el sueldo el año pasado. Y eso fue lo que al hincha dijo, oye, pero ¿cómo a este jugador le doblan el sueldo y está ganando casi 40 millones de pesos? Eso es lo que cree la gente y por eso hay tanta animadversión hacia el pobre Volado, que ahora se cortó los ligamentos y obliga a Colo-Colo, claro, para él y para él, para Colo-Colo también, que va a tener que quedarse con él todo el año y va a terminar su contrato en Colo-Colo y se va a ir seguramente, no va a poder liberar ese sueldo que era lo que quería, y va a tener que buscar un reemplazante, donde otra vez la alarma de Popín Castro está ahí, activa. Popín. Ojo, que mientras no se cierre el libro de pase, cualquier jugador puede ser transferido, hasta la 4ª fecha tiene, así que Colo-Colo, que había llegado hasta los 500.000 por Popín, puede que suba la puntería pensando en que tiene que traer un delantero. ¿Hay tiempo para algo? Sí, para escuchar algo del campeón. Cuente. Habló Hernán Caputo en las últimas horas, técnico de Coquimbo. Que trae a Prato. Se refirió a eso. En Cooperativa de Deportes, esto dice Caputo, el técnico del Monarca, nuevo técnico también de Coquimbo, habla sobre Lucas Prato, flamante refuerzo del cuadro pirata. Bueno, la verdad que muy contento porque la verdad que es un jugador de jerarquía, obviamente, él siempre tenía el deseo de venir, desde el inicio que nos contactábamos, el club, los dirigentes y uno. Y bueno, nada, que pueda estar, que se haya concretado y que rápidamente él quiera venir a la ciudad y al equipo, eso es muy bueno. Así que nada, lo vamos a tener pronto, estamos muy contentos, creo que eso le va a jerarquizar aún más el gran ataque que tenemos. Y bueno, lo esperemos pronto. Sí, es muy probable que esté llegando el miércoles a la tarde, así que nada, contento por eso y aparte también creer que lo que dije, que va a ser un gran aporte para el equipo. Ahí está, la palabra de Caputo sobre Lucas Prato, el jugador con un glorioso pasado en la Católica, campeón de América, haciendo goles en la final contra Boca, que obviamente viene en otra etapa de su carrera, pero es un nombre interesante para el cuadro pirata, sin duda. Y así que en su mejor momento había que parar a Prato, ¿eh? Era un tanque. Era un tanque, te llevaba, pero... Sí. Grandes años en Vélez, en Brasil, en River, campeón de América, y de ahí su carrera, obviamente por edad y por lesiones, tuvo un retroceso. Así que muchas cositas a las 14 horas también para hablar de los otros clubes de fútbol internacional. Hay Premier League y están presentando en la Católica a Bernardo Cerezo a esta hora. Así que tendremos la voz de un nuevo refuerzo cruzado. De a poquito se comienzan a activar el mercado de pases con la U, dando 3 golpes en un día. Ya pues, Ernesto Contreras, lo escuchamos atentos a partir de las 2 Así será. En Cooperativa. Que esté muy bien. Chao. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Tomamos nuevo contacto con Felipe Cofré en las calles de Santiago. Nos contaba más temprano de una casa que fue atacada a disparos en Pudahuel, de una persona en situación de calle que se encuentra en riesgo vital tras haber sido quemado vivo en plena vía pública y en la comuna de San Bernardo, pero no es lo único que ha ocurrido en materia policial. Hoy la PDI desarticuló una banda de falsos agentes de investigaciones y de supuestos agentes de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Estafaron por más de 1.000 millones de pesos a mujeres con alto patrimonio. Felipe Cofré, tú nos cuentas la historia. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, se trata de la desarticulación de una organización criminal por falsos policías de la PDI y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero que logró estafar a varias mujeres que contaban con un alto poder adquisitivo. Vía telefónica advertían a las víctimas de posibles estafas bancarias o presuntas estafas bancarias, argumentando el supuesto interés de terceras personas de acceder a sus cuentas personales. Por eso tenían que retirar el dinero de dichas cuentas y entregárselos a unos supuestos detectives que iban a su casa a retirar dinero en efectivo y distintos bienes de valor. El modus operandi lo explicó el subprefecto David Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI. Le solicitaba que para evitar el fraude retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera, las víctimas entregaban el dinero, además de sus productos bancarios y otras especies de valor que mantenían. Parte de la banda utilizaba las tarjetas de crédito o débito, que son los productos bancarios, para efectuar compras, ya sea físicas o por internet, y también giros de dinero. Claro, y esta banda defraudó más de 1.000 millones de pesos a 4 víctimas, entre ellas la reconocida actriz Amparo Noguera, que habría sido estafada con cerca de 700 millones de pesos. La fiscal de Ñuñoa, Alejandra Godoy, dijo que estas personas afectadas tienen un perfil similar de víctimas. Todas son mujeres con un alto poder adquisitivo. La persecutora además dio cuenta que las llamadas de estas estafas a estas mujeres provenían desde teléfonos celulares al interior de la cárcel de La Serena. Y nos percatamos de que estos teléfonos estaban operando desde el interior de la cárcel, por lo que empezamos a pesquisar. A continuación de eso nos dimos cuenta que se había producido un segundo hecho, luego un tercer hecho, luego un cuarto hecho. Vale decir, acá hay varias víctimas involucradas, un mismo perfil de víctimas afectadas. Lo cierto, en su mayoría son mujeres con ciertas características, con productos o sumas importantes en los bancos. Claro, en total fueron 10 personas detenidas en 21 allanamientos en varias comunas de Santiago, también en varias regiones. También hay 3 personas que ya se encontraban ya recluidas por otros delitos, estaban presas en La Serena, donde se efectuaron los llamados de estafas. Se incautó además más de 100 millones de pesos en efectivo, $18.000, vehículos y viviendas adquiridas con estos montos defraudados. Felipe Cofré con la información en este nuevo contacto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra cosa, la agenda del presidente electo. Hoy Kast de visita en Lima, en medio de las definiciones de su primer gabinete. Mañana, muy esperado el encuentro que tiene previsto con el empresariado en Icare. Camila López monitorea al futuro gobierno. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y terminó el encuentro que el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo con un grupo de empresarios peruanos. En la reunión que se realizó en el Hotel Country Club Lima, en el sector de San Isidro, participaron unos 50 empresarios locales de distintos sectores de la economía y se conversó sobre la importancia de fortalecer la confianza empresarial entre ambos países y atraer la inversión económica. Ahora Kast, junto a su comitiva, que incluye al gobernador de Arica, Diego Paco, y también a los senadores electos Enrique Lima
Lee y Renzo Trisotti llegan hasta el centro histórico de Lima para reunirse en el Palacio Pizarro con el presidente José Getty. Según manifestó el presidente electo, el eventual corredor humanitario para la salida de migrantes irregulares será parte fundamental de la agenda con el mandatario peruano. Tenemos la posibilidad de reunirnos con inversionistas peruanos que están haciendo sus inversiones en Chile, y también Chile ha invertido mucho en Perú y eso es algo que nos interesa, pero sobre todo la agenda que tenemos con el presidente de Perú, con sus equipos de Cancillería, es para ver cómo juntos enfrentamos el tema del crimen organizado, el tema de la inmigración ilegal, los migrantes forzados que han habido por distintas situaciones en Venezuela y en otros países, que es lo que nos preocupa. Ustedes saben que el tema del corredor humanitario para nosotros sigue siendo una preocupación importante. Bueno, todo esto cuando en Chile siguen las definiciones del futuro gabinete que se dará a conocer a más tardar el 20 o 21 de enero. Ayer Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, afirmó que Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Puduje estarían confirmados, aunque este último aseguró que el presidente electo no le ha informado su decisión y que no se puede hacer cargo de las palabras de Hurtado. En tanto, el presidente del Partido Republicano, el senador electo Arturo Esquella, se refirió al avance de las conversaciones con el Partido Nacional Libertario para que se integren a la administración de CAS. No, yo he aportado en la campaña en materia de ciudad y vivienda, pero el presidente CAS no ha informado nada, así que por lo tanto no me puedo hacer cargo de lo que diga la RUT. Siempre, por supuesto, lo que el presidente CAS defina, ministerio, subsecretario, Ceremi, no sé, pues él definirá, pero es el presidente quien define. Las conversaciones van fluyendo, veo que existe un ánimo muy profundo de formar parte del desafío que es sacar adelante el gobierno de emergencia. Obviamente que se va a resguardar la identidad de los proyectos políticos que formen parte del mismo. Acá no se pretende que nos mimeticemos todos y me da la impresión de que, Dios quiera, bueno, ellos tendrán que decirlo, vamos a contar con el respaldo durante los próximos años, a partir del 11 de marzo, de este partido. Bueno, se espera que una vez que terminen las reuniones en Perú, el presidente electo haga un balance del tercer viaje internacional desde que ganaron la elección y en la tarde vuelva a Chile para participar mañana en un foro empresarial de ICARE. Sí, reuniones de CAS en Lima. En los próximos minutos se espera llegue ahí al Palacio Pizarro en la capital peruana. Gracias, Camila. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Eso cuando el diario La Segunda cuenta a esta hora en su portada que parte del entorno, la oficina del presidente electo, ha pedido reportes al gobierno sobre el número de funcionarios del Estado contratados en esta administración, las tareas que esos funcionarios realizan y también los sueldos que reciben. Una petición que se hace mediante transparencia y ante la envergadura de la petición hay varios jefes de gabinete, según La Segunda, que ya se coordinan y canalizan eso a través del Ministerio del Interior, porque acuérdense que Elizalde fue el designado por Boric para el traspaso a la oficina del presidente electo, que entiendo encabeza esa función Claudio Alvarado, que seguramente va a estar en el próximo comité político. Es portada de La Segunda hasta ahora, lo que hace match con el debate en torno a el reajuste al sector público que se está dando en el Congreso. Que se tramita en la Cámara Baja y que tiene una norma que ha sido considerada por la derecha como de amarre de parte de los empleados del sector fiscal. Sabemos también de La Moneda que puso pie en el acelerador para sacar adelante una resistida reforma al sistema político. Todo lo cuenta desde Valparaíso Jorge Espinosa Cuellar. Buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. En efecto comenzó la etapa de audiencias en la tramitación del reajuste a los empleados fiscales. Entre los primeros en exponer estuvieron los dirigentes. Gabriela Farías, ella es vicepresidenta de la CUT y coordinadora de las secretarías del sector público de la Central Unitaria de Trabajadores, y José Pérez, presidente de la ANEF, quienes enfrentaron los cuestionamientos de la derecha sobre una norma que ellos consideran sería de amarre al aparato estatal de trabajadores afines al gobierno del presidente Boric. Los escuchamos. Si usted quiere despedir a alguien, despídalo, pero diga por qué lo está despidiendo. Porque sabe que nos pasa bastante a menudo que los que despiden son los que están bien calificados y trabajan bien. Y lo que pasa con ellos es que se le atravesaron al jefe porque dijeron algo distinto, porque tiene una opinión política distinta y no porque su trabajo es malo y no porque sea un mal servidor público.
gabinetes, asesores que llegan con el gobierno y se van con el gobierno. Nosotros no nos vamos a defender, no le vamos a prestar ropa. Lo que vamos a hacer es custodiar a quienes tienen condiciones precarias en el Estado. Y hay un dato importante. Entre 2015 y 2025, lo que pagó el Estado por término de contrato anticipado fueron 25.000 millones de pesos en 10 años. Buena parte de la discusión política se ha centrado también en el financiamiento de este 3,4% de reajuste, más los bonos, aguinaldos y otros beneficios que suman poco más de 1.600 millones de dólares y que, según la oposición, no están en su totalidad en el presupuesto de este año. Escuchamos a los diputados Frank Sauerbaum de RN y a Agustín Romero del Partido Republicano. Hay una cercanía política de quienes dirigen las asociaciones y se quedaron callados y fueron cómplices antes de la elección presidencial porque sabían que iba a golpear a su candidata, a la candidata que la CUT proclamó en su propia sede. Nosotros advertimos que venía la tormenta y hoy día no hay plata para este reajuste. ¿Y qué dicen? No importa que reasigne el próximo gobierno. Claro, porque ellos no van a darle la cara a ninguno de los funcionarios públicos. Nosotros esperamos que antes de votar este proyecto de ley conozcamos la opinión de dos entidades que son fundamentales. La primera, el Consejo Fiscal Autónomo, y segundo, la Contralora General de la República. Claro, la intención de escuchar al Consejo Fiscal Autónomo por parte de la derecha es para refrendar su percepción de que no están los recursos en el presupuesto para financiar este reajuste, y a la Contralora, precisamente, Dorothy Pérez, por este supuesto intento de crear un nuevo estamento, un nuevo estatuto de trabajadores a contrata, pero con cierta protección. En una declaración pública firmada por los 5 diputados de la derecha que integran la Comisión de Hacienda, acusaron al gobierno de impulsar una impropia y deshonesta forma de legislar. La intención del presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado comunista Boris Barrera, es someter a votación general el proyecto y avanzar en los artículos que no generan controversia. Recordemos que son 129 artículos, la mayoría de ellos no tiene nada que ver con el reajuste propiamente tal y forman parte de la sección miscelánea, por decirlo de alguna forma, de este proyecto. Además, el gobierno le puso hoy discusión inmediata a la reforma que apunta a dar más gobernabilidad al sistema político y que, entre otras cosas, le corta el financiamiento a los partidos que no tengan representación parlamentaria. El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social, diputado del oficialismo, se lanzó en picada contra la propuesta del Ejecutivo, despachada anoche por el Senado y que ahora debe ser vista en la Cámara Baja. Una pseudo reforma, diría yo, al sistema político. Tiene que ver con una ley de amarre, otra más diría yo, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos. Se va a requerir 4 veces más de firma que hoy día. Yo no podría entender que eso puede ser bueno para disminuir el número de partidos. Lo que está haciendo esa reforma es un oligopolio con los actuales responsables de la crisis política que tiene nuestro país. Van a mandar las nuevas corrientes de opinión, no que busquen espacios políticos a través de organizaciones o de partidos, las van a mandar a la calle, las van a mandar a la protesta. Este proyecto de reforma al sistema político es priorizado por el gobierno, cuya intención es que quede totalmente despachado durante la actual administración. Jorge Espinosa Cuellar desde el Congreso, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Sepamos de la querella de capítulos contra la ex jueza de Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, investigada por prevaricación judicial, cohecho agravado, violación de secreto, todo en el marco del caso Hermosilla. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque tras 2 intentos frustrados debido a la inhabilidad de algunos ministros titulares, esta mañana la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos respecto a la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Esto por los presuntos delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secreto, debido a sus chats con Luis Hermosilla, donde le habría aconsejado respecto a la integración de salas debido a las tendencias políticas de algunos de los jueces integrantes y filtrado fallos previo a que estos fueran comunicados, entre otras cosas. Por estos mismos cargos es que Sabaj fue destituida del Poder Judicial por la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Tras la audiencia, que duró un poco más de 2 horas, el abogado defensor de Sabaj y exministro de Justicia, Isidro Solís, se refirió a los argumentos vertidos sin entrar en mayor detalle, pero dando a entender que apuntaron al fondo de la querella y si los tipos penales se condicen con los hechos.
Nuestro alegato central es un alegato que tiene más bien una relevancia de carácter procesal que va a tener que resolver la sala. Nosotros sostenemos que, siendo esta un requisito de procedibilidad y también una acción cautelar, el tribunal lo que tiene que hacer es, para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados efectivamente se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringidos. Uno de los puntos que en su momento fue foco de las defensas era la duda de que si las presuntas gestiones de Sabaj con Hermosilla tuvieron algún efecto en las causas en cuestión, lo que por ende podría quitarle peso al tipo penal de prevaricación judicial. Sobre este punto, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, dijo que la afectación no es necesaria para establecer este delito, pero sí hay antecedentes que apuntan a que podría haber un efecto en las gestiones en las causas. A lo menos hay en ese aspecto 2 causas con rol de alzada que dan cuenta de aspectos en los cuales nosotros consideramos que hay injerencias, a lo menos indebidas, que eventualmente pueden constituir esa infracción penal. ¿Y alguna afectación directa en la causa o eso ya está...? Sin perjuicio de que el tipo penal, a nuestro entender, no exige el resultado, entendemos que también hay algunos resultados, pero bueno, eso es materia propia de la investigación. Durante la mañana, ya lo decíamos, se escucharon los alegatos y la resolución quedó en acuerdo, por lo que va a ser comunicada el próximo 27 de enero. Juan Cristóbal Chato con la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Una noticia que no estaba como en primera plana estos días, la puesta en marcha del SLEP en Santiago Centro, el Servicio Local de Educación. Por tanto, el traspaso del municipio a ese servicio de varios de los emblemáticos. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, este 1 de enero se materializó el traspaso de los 43 establecimientos educativos de la comuna de Santiago, que pasan ahora a ser administrados por el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP Santiago Centro. Son así 26.000 los estudiantes que atenderá este servicio, cerca de 3.500 profesores, donde los principales desafíos que se plantean, entre otros, son en cuanto a infraestructura, sobre todo por la cantidad de colegios que tienen más de 100 años de antigüedad. También otro problema, la violencia escolar presente en algunos de los liceos emblemáticos de la comuna. Así lo señaló en conversación con el Diario de Cooperativa la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales. Nosotros estamos destinando alrededor de 2.800 millones de pesos este año en materia de infraestructura. Ese plan lo vamos a construir con las comunidades educativas en base al diagnóstico que nosotros ya tenemos. Los overoles blancos, ¿qué va a hacer con esos grupos? ¿Va a aplicar aula segura? Las distintas medidas que se han ido tomando por quienes han estado en las administraciones no han sido tan efectivas. La ley de aula segura queda un poco corta con respecto a las situaciones que se están viviendo, porque fueron creadas para otras situaciones que se dan al interior de los establecimientos, no el nivel de violencia que hoy día se está viviendo. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de Fiscalía, sin duda, de la Seremi de Seguridad, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Bien, uno de los 43 establecimientos que llega al SLEP Santiago Centro es el Instituto Nacional, liceo emblemático del país, que se ha visto un poco de capa caída en los últimos años, sobre todo si consideramos los puntajes de la PAE, que en esta última edición los posicionó en el lugar 360 del ranking. La presidenta del Centro de Apoderados del Instituto Nacional, Natalia Pinilla, se refirió al traspaso y a las esperanzas que mantienen para la comunidad del IN. Esperamos que sea, ojalá que más que un cambio administrativo, esperamos que haya, ojalá, un financiamiento más estable, porque consideremos que la educación se financia por la subvención y la subvención son por asistencia y debiesen cambiar la forma de financiamiento. ¿Cómo tú puedes modernizar un colegio en el aula, mantener un colegio en la infraestructura, cuando la mayoría de los recursos que genera la subvención se pagan en sueldos? Entonces, eso es algo que hay que buscar, poder cambiar. Nosotros esperamos de verdad que el traspaso sea algo más estable, donde podamos también ver la forma de gestionar mejor los recursos. Tenemos hartas expectativas de este LEP y también creemos que es una oportunidad para poder hacer un cambio y hacer las cosas bien. Además del SLEP Santiago Centro, otros 9 servicios concretaron sus traspasos este 1 de enero. Estos son los SLEP Marga Marga, Tamarugal, Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Petorca, Puelche y Valle Diguillín. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl
o en tu plataforma de audio favorita.